Hablemos de igualdad. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en su programa Hablemos de Igualdad, que es llevado a todas y todos ustedes gracias a Canal 28 y Radio Nuevo León. El día de hoy se trata de una edición especial porque es el programa que hemos armado en el marco del Foro Feminista, Inteligencia Artificial y Género que el Instituto Estatal de las Mujeres está organizando para el próximo jueves 23 de enero, 9 de la mañana, Hotel Wyndham, cordialmente invitadas. Y vamos a estar hablando de temas súper interesantes y por eso me acompaña aquí el cerebro detrás de este asunto de la inteligencia artificial y el género, Clarisa Guevara. Bienvenida, Clarisa. Muchas gracias, Presidenta, por esta invitación y por abrir el espacio para tocar este tema. Al contrario, gracias a ti, yo les quiero compartir que recién que llegué al instituto, pues platiqué con Clarisa, quien ya tiene su trayectoria aquí, en algún momento estuvo a cargo de la biblioteca del Centro para el Desarrollo del Feminismo aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres, y me habló de un tema que en ese momento me sonó como que no tenía mucho que ver con lo que hacemos en el instituto. Me dijo que deberíamos estar hablando de inteligencia artificial. En ese momento, pues te di un sí, así no tan convencida, y me quedé reflexionando y entonces me di cuenta, me cayó el 20, como solemos decir, de a qué se refería Clarisa, porque si pensamos en el Internet como un universo y en la inteligencia artificial como una herramienta de comunicación, pues podemos ver que en ese universo, igual que en el universo presencial, pues existen desigualdades de género, podemos observar violencias hacia las mujeres y cómo la inteligencia artificial, siendo una herramienta, entre otras cosas, de comunicación, pues si no la cuidamos, puede ser también una herramienta de exclusión hacia nosotras, las mujeres. Así es de que a partir de ahí empezamos a trabajar para ver cómo podíamos llegar justamente a este foro que tendremos el jueves 23, pero yo lo dije en forma muy general. Yo quiero que tú profundices en esto y lo primero, Clarisa, ¿qué es la inteligencia artificial? Nos habla de 3 procesos. El primero, que es la dataficación, que tiene que ver con la abstracción de los datos, es decir, cómo interpretamos nuestras realidades, nuestros mundos, nuestras cosmovisiones a través de los datos que recolectamos. A ver, aquí te voy a detener porque quiero poner sobre la mesa una información, una metáfora que escuché hace poco, porque es eso, es como tratarnos de explicar. Y decía que a partir del surgimiento del Internet, un niño, una niña de 6 años tenía acceso a más información que en la que la Edad Media tenía un monje que era de los pocos que sabían leer. Pero la pregunta es, bueno, ¿más información significa entender esa información? Entonces, ahorita que tú hablas de cómo se interpretan los datos, pues los datos están ahí, pero ¿cuáles son los procesos para que lleguen a nosotros, para que lleguen a la toma de decisiones? Es insertar esta categoría de los géneros en el propio proceso de cómo tenemos esta abstracción de los datos. ¿Y cómo se hace? Pues hay una recolección de datos. Entonces, en la recolección, en la propia trazabilidad del dato, en el procesamiento del dato, debemos tener la mirada de la perspectiva de género, esa transversalidad, sobre todo porque ya no basta, y lo platicábamos, con decir políticas públicas con datos desagregados por sexo. Luego llegó Perdón que te interrumpa, pero es que desde ahí empezamos. Sí. Mucha de la información que existía en el sector público no estaba dividida entre mujeres y hombres. Por ejemplo, no sabíamos la matrícula a las escuelas, cuántas niñas iban, cuántos niños iban. Más importante aún, no sabíamos si se iban más niñas, que solía ser el caso, a que si desertaban más niños. Entonces, miren cómo el poder contar con esta información diferenciada, pues nos permite entender mejor qué está pasando con las mujeres. Déjame ver si estoy entendiendo esto que estás diciendo.
he visto, por ejemplo, cuando organizan maratones para subir información a la Wikipedia, que es como la consulta obligada de todo mundo cuando busca algo en Internet. ¿Hay, por ejemplo, una captura diferenciada de mujeres y hombres en ese motor, por ejemplo? Sí, claro, totalmente. Por una parte es cuántas mujeres están participando en ese proceso de la recolección de esos datos. Sabemos que el INEGI hasta hace poco incluyó el conteo de las personas afrodescendientes, ¿no? Entonces también ahí hablábamos de esta invisibilización que si bien vivimos las mujeres y como lo decía Kimberly Crenshaw cuando ella habla de cómo una mujer negra pues vive doble discriminación por ser mujer y por ser negra, pues lo vemos también en el tema de los datos, ¿no? O sea, avanzábamos en un primer plano de contabilizar solo a las mujeres, sí, pero ¿cuántas de ellas son indígenas? ¿Cuántas de ellas son niñas? ¿Cuántas de ellas son afrodescendientes? ¿Son mujeres con discapacidad? Que es cuando ya podemos ver ese segundo nivel de cuando hablamos de los datos con perspectiva de género. Es decir, que no nada más cuenta a las mujeres, sino también hace visible otras categorías de vulnerabilidad que vivimos todas nosotras, ¿no? Fíjate que ahorita dijiste algo que inmediatamente me llamó la atención, y es que pues tú estudias estos temas, yo lo que estudio es cómo avanzan las mujeres en el ámbito político, y algo que está muy descrito por las teóricas de este tema, a veces teóricos también hay hombres, es que para que lleguen más mujeres a los cargos políticos es muy importante que en los grupos que toman la decisión de, por ejemplo, quiénes son las personas candidatas o quienes asumen un cargo, haya mujeres tomando esas decisiones. Entonces, si entiendo bien lo que tú me estás diciendo es que para que haya más data sobre mujeres, tienen que ser más mujeres las que suban esa información. Claro, debemos ser más las mujeres que estemos en estos espacios de todos los procesos que existen, de todos los microprocesos que existen en esta cadena de la construcción de inteligencia artificial, porque yo les estaba hablando primero de los datos, ¿no? Ese es el primer punto que tenemos que tocar y en este primer punto sobre los datos que hablamos, datos desagregados, datos con perspectiva de género, bueno, lo que sigue es el feminismo de datos, las resistencias y las rebeldías y las formas de articularnos en red para exponer cierta data que no se estaba contando o cierta data que bueno, era sobre temas que siguen siendo pues estigmatizados. Por ejemplo, sabemos de una empresa estadounidense que lo que hacía era contabilizar y checar las direcciones de IP de las mujeres que buscaban en Estados Unidos a través de Google, del buscador de Google, cómo abortar o en dónde abortar. Y entonces lo que hacía esta empresa era ubicar en qué localidades, en dónde estaban ellas, en qué territorios, y vender estos datos pues a grupos conservadores o a grupos antiaborto para vigilarlas, castigarlas, tener una red que las sancione, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que justo este feminismo de datos lo que explora es estas resistencias que podemos generar para Entonces, lo que avanzar. me estás diciendo es hacer la lucha feminista a través de la información. A través de la información, del metaverso, del activismo digital. Es decir, ya no basta con que estemos solo aquí las mujeres, también necesitamos estar en los algoritmos, también necesitamos estar en los avatares, también necesitamos estar en los videojuegos, necesitamos estar en todos los espacios, sean físicos o digitales. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos con todos estos temas? Vamos a estar discutiendo el jueves 23 el asunto, pero ¿qué nos puedes adelantar? Pues mira, yo creo que el futuro es posicionarnos también en quién está construyendo esa inteligencia artificial feminista, si la estamos construyendo entre todas, si estamos organizadas, pero por otro lado también cuestionar dónde se está construyendo la inteligencia artificial que no tiene que ver con los principios feministas, quién la alimenta,
quiénes son estas grandes empresas que bajo la lógica del mercado pues están capitalizando toda esta concentración de datos. Y lo digo ¿por qué? Porque a pesar de que México es un país de América del Norte, por nuestras características de conquista y de colonización, pues estamos dentro de los países de América Latina y el Caribe que solo alimentan IA, alimentan inteligencia artificial, pero no la estamos construyendo. Es decir, aquí solo hay convocatorias y vacantes, y sobre todo para grupos etarios de personas jóvenes que puedan trabajar bajo esta pantalla durante también jornadas laborales que se exceden de lo que tenemos en la legislación por un bajo costo, porque también es mucho más barato para las empresas reclutar personas de ingenierías de países del sur o del centro que ofrecer estas vacantes con profesionistas o ingenieras de sus propios países. Por ejemplo, tenemos casos en donde estas personas sufren de burnout porque entonces para decirle al algoritmo cómo luce un feminicidio, están todo el tiempo alimentando estas categorías de datos de cómo es una muerte violenta, y entonces cuando la están describiendo al algoritmo, pues sufren de estos burnout, porque en efecto no son las personas que crearon esa inteligencia artificial las que están como intermediarias en este proceso para alimentarla. O por ejemplo, cuando Siri te puede detectar que es un homicidio o que Siri te puede detectar que es una conducta violenta, hubo alguien que estuvo alimentando ese sistema diciendo, bueno, una conducta violenta es cuando te dicen esta frase. Y entonces imagínate qué cansado es para la persona que está alimentando estas grandes bases de datos o datasets de cómo luce qué. Y en un cansancio tremendo porque son además esquemas laborales que no contemplan estos derechos humanos para decir pausa, para que descanse. Doblemente grave porque Sí. trabajar en un asunto tan delicado y además sin derechos laborales plenos. Vamos a seguir la conversación con Clarisa Guevara. Volvemos en unos momentos. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad. Nos acompaña como invitada el día de hoy la maestra Clarisa Guevara, quien ha estado impulsando el foro que tendremos el próximo 23 de enero, Hotel Wyndham, 9 de la mañana, que se llama Feminista, Inteligencia Artificial y Género. Y decíamos al inicio, Clarisa, que pues el Internet es un universo y como en todo espacio pudieran, si no lo cuidamos, reproducirse ciertas violencias, pero también pueden reproducirse ciertas militancias positivas en favor de determinadas cosas. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos dieras ejemplos de cómo a veces la violencia ocurre en Internet, pero se atenúa o se combate desde lo presencial, o cómo cosas que ocurren en lo presencial se combaten desde el Internet. Tenemos esa dualidad. ¿Quieres contarnos, por favor? Sí, justo por eso cuando hablamos de este activismo digital, de cómo se están generando estas otras formas de organizarnos en el espacio digital, podemos ver también mucho el involucramiento de las mujeres jóvenes, y no nada más de las jóvenes, de las adolescentes y las niñas. Y por eso quiero mencionar dos casos específicos. El primero es el caso de TikTok, en cómo se han generado estas estrategias para difundir prevención hacia la violencia de género, utilizando, por ejemplo, símbolos o números en palabras que TikTok te puede bajar el video o banearlo justo porque estás haciendo alusión a un contenido pues un poco más agresivo, ¿no? Esa sería una, pero hay un caso que me parece fenomenal porque justo la investigación la sacó The Guardian el año pasado, y me parece genial cómo la generación alfa, es decir, las que le siguen a la generación Z, ¿no?
cómo las niñas y adolescentes de la generación alfa en estas plataformas como Roblox, en estas plataformas de videojuegos como Minecraft, en lugar de jugar y construir ciudades, estaban jugando a construir manifestaciones y a organizarse sobre temas que en el espacio físico pues nos impactan, como lo es la justicia climática, como son los feminismos, como el cierre de brechas. Y esto nos habla justo del dominio de toda una conciencia a nivel generacional, y me encanta porque pareciera ser que estos ejemplos pues rehabilitan la esperanza. Así Rehabilitan la esperanza para las que ya estamos acá, y ver esas resistencias. Y yo nada más les quiero compartir el nombre justo de las autoras que traen consigo el concepto de feminismos de datos, que son Catherine D'Ignacio y Laura F. Klein. Son nuestras pioneras en estos modelos de resistencia y de rebeldía para, como lo decía Rosario Castellanos, crear otras formas de ser y estar en el espacio digital, o reimaginar el mundo en otras especies de tecnologías posibles. Qué hermoso, la verdad es que me emocionó esto que nos cuentas sobre las nuevas generaciones y cómo su sensibilidad social, pero también el lugar que dan a la organización social, a la manifestación, es tan importante. Desafortunadamente, no solo tenemos ese tipo de casos, vimos también el caso, por ejemplo, del uso que hicieron de algunas imágenes de compañeras universitarias para, a través de la inteligencia artificial, transformarlas y presentarlas como un producto sexual. Eso hay que decirlo con todas las letras, pero también qué emoción ver cómo las compañeras que se dieron cuenta de eso hicieron la resistencia y evidenciaron al individuo que estaba llevando a cabo esa violación a su intimidad. Y hay muchas de ellas que empiezan a organizarse por estos otros canales como Telegram, como el Twitch, en donde hacen llamados para bajar las páginas, en donde se está haciendo contenido alusivo a violencia sexual, o las páginas de las personas agresoras, para que se caigan esos perfiles. Entonces, imagínate el llamado a la acción que todas ellas están haciendo. Me parece impresionante, y sobre todo que se haga así, colectivo, horizontal, desde ellas, de abajo hacia arriba, ¿no? Pero fíjate, algo que salta ahí y es el tema de la edad de quienes están logrando estas cosas, porque son nativas digitales. Sí. Pero tenemos una brecha enorme con quienes cuando nacimos todavía faltaban décadas para que existiera el Internet y que no acabamos de integrarlo plenamente en nuestras vidas, mucho menos utilizarlo como una herramienta de manifestación social. ¿Qué se puede hacer para ir cerrando las brechas? Brechas que también existen por la cuestión étnica, o brechas que también existen por el nivel socioeconómico o por el hecho mismo de ser mujeres. Pues mira, yo aquí quiero hacer uso de la frase que siempre echamos a andar desde los feminismos, que es lo que no se nombra no existe. Y en muchas ocasiones yo le quiero preguntar por allá a las señoras en casita, ¿cuántas veces no han utilizado una Alexa, que es inteligencia artificial, y no la estamos nombrando como tal? O cuántas veces en el celular, por ejemplo, en lugar de escribir, le recomendaste a tu abuelita utilizar el micrófono para que te lo escriba, y está utilizando inteligencia artificial. Entonces hay que empezar a nombrar todas estas aplicaciones y todas estas herramientas en donde la IA ya está, y hacerle saber a todas esas mujeres que en efecto eso es inteligencia artificial, y que en efecto la inteligencia artificial da una ventaja competitiva. Hay estudios, por ejemplo, en donde el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, la aplicación de ChatGPT en los espacios laborales, genera democracia laboral, porque entonces, todas las personas, como es de acceso universal, la pueden utilizar, pero sobre todo porque le va a generar una ventaja
a la trabajadora o al trabajador que no tenía para estar todas en el mismo piso. Es decir, que si mi secretaria particular no sabe inglés, pues yo le ofrezco la herramienta de ChatGPT para que traduzca mis textos y entonces pues ya la puedo tener a la par de la otra trabajadora que sí tiene esa competencia por otras credenciales, ¿no? Y así pudiéramos dar muchos ejemplos. Entonces, a través de la inteligencia artificial también hay esperanza. No quisiera que nos tengamos que ir sin hablar primero de lo que nos espera el próximo 23 de enero, 9 de la mañana, Hotel Wyndham, en nuestro foro. ¿Quieres, por favor, Clarisa, hablarnos del programa del foro? Sí, claro, pues bueno, les esperamos por allá. La verdad es que con mucho corazón se ha cocinado este foro y es un foro para ustedes, para todas ustedes. Nosotras, al contrario, estamos aquí para servirles y hacer que estos espacios se abran y que ustedes gocen de estas conversaciones, que sean parte, que nos ayuden incluso a construir esta plática que tiene que ver con una reflexión crítica acerca del uso, de la creación, del prototipado, de quiénes estamos en la inteligencia artificial bajo los valores de los derechos humanos, centrado en las mujeres, con enfoque de infancias, de la interseccionalidad y de las comunidades, ¿no? Entonces, este foro, jueves 23, empezamos a las 9 de la mañana, vamos a tener una conferencia magistral por quien es nuestra gurú aquí en América Latina y el Caribe acerca de la inteligencia artificial e innovaciones feministas en América Latina y el Caribe. Nos van a presentar qué están haciendo los países desde gobierno, desde colectivas, desde el sector privado en términos de IA feminista. Vamos a tener ahí a la doctora Paola Ricaurte y a la doctora Mariel Sasso, ambas ponencias internacionales, Paola Ricaurte costarricense, Mariel Sasso brasileña. Luego vamos a tener un panel súper interesante acerca de la interseccionalidad en la inteligencia artificial y nos van a estar hablando por ahí del tema de edad, raza, brecha económica, cómo impacta también en los cuerpos de las mujeres, ¿no? En los cuerpos racializados con el tema de violencia sexual en la inteligencia artificial por la diputada Grecia Benavides. Vamos a tener el tema de gerontocracia en la IA por el doctor Luis Octavio Vado y vamos a tener el tema de sesgos y justicia racial por parte de la doctora Sofía Trejo Abad. Entonces, pues bueno, este panel va a estar moderado también aquí por la diputada Sandra Pámanes y va a ser un espacio muy bonito y bueno, de empuje de muchas políticas tecnológicas, pero no nada más eso, porque si ustedes pensaban que nada más eso era lo que traíamos, también tenemos un ejercicio de interacción, una dinámica de activación a través de la ONG ecuatoriana Diversa, que es una ONG que tiene mucha experiencia en la creación de chatbots, pero a través de una metodología de participación con enfoque feminista. Wow. Entonces, eso lo vamos a tener por ahí. Y para todas las colectivas y ONGs de aquí de Nuevo León que se encargan de trabajar los asuntos y demandas de las mujeres, tenemos un taller, un laboratorio de inteligencia colectiva por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el que estaremos finalizando. Entonces, si se les antojó el foro por allá, pues espero que nos acompañen. Claro, además tenemos tanta suerte que el frío va a ser clemente con nosotras y ese día parece que se va a despejar y tendremos una temperatura muy agradable para que puedan asistir. Nos encantará recibirlas ahí, así como me encantó tenerte aquí otra vez en Hablemos de Igualdad, querida Clarisa Guevara. Y pues muchas gracias a Canal 28 y a Radio Nuevo León. Quédense con nosotros, precisamente vamos a tener a las dos diputadas que estarán participando en el foro platicándonos acerca de las iniciativas que han presentado en temas de inteligencia artificial y ciberseguridad. Muchas gracias, aquí nos vemos en un momento.
Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en nuestro programa Hablemos de Igualdad, que se transmite gracias a la colaboración de Canal 28 y Radio Nuevo León, a quienes, por supuesto, damos las gracias, pero sobre todo a ustedes que nos ven y nos escuchan cada sábado. Además, esta es una edición especial de nuestro programa porque lo hacemos en el marco de un evento que ya está por celebrarse y que es, estamos seguros, muy importante para nuestro estado, el evento que se denomina Feminista, Inteligencia Artificial y Género. Y pues vemos con mucho gusto que de este tema tan importante que es la inteligencia artificial y en general de todas las cuestiones que tienen que ver con los avances en la tecnología y sus implicaciones en nuestra vida diaria, pues todas nuestras instituciones están trabajando a pasos agigantados para poder cubrir todas las consecuencias que ello tiene para nuestra ciudadanía. Y pues el Congreso del Estado no es la excepción y me da muchísimo gusto dar la bienvenida a la diputada Sandra Pámanes, diputada local al Congreso de Nuevo León por Monterrey. Sandra, muy bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Miriam. Primero, felicitarte por toda esta labor que has venido haciendo al frente del Instituto Estatal de las Mujeres. Es una labor sumamente positiva y sobre todo abordando un tema de actualidad que pues a lo mejor hace unos años no nos habíamos atrevido ni siquiera a pensarlo, ¿verdad? Que se podría convertir en un gran reto como tú lo mencionas, pero también con muchos riesgos y que tenemos que estar de avanzada y poniendo sobre la mesa todos este tipo de asuntos que también a las mujeres nos debe de interesar. Es muy importante esto que dices porque, como bien dices, a veces ni siquiera lo pensamos y sin embargo nuestras diputadas pues ya están viendo más allá todo lo que se viene y pues justamente tú acabas de presentar dos iniciativas más o menos en estos temas. ¿Por qué no nos platicas de qué se trata la iniciativa de violencia digital y la iniciativa de ciberseguridad? Cuéntanos. Sí, son temas muy importantes, como bien lo mencionas. Fíjate que dentro del capítulo de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nosotros ya establecimos esta reforma a esta ley para que se incluya la violencia digital como un tipo de violencia también en contra de las mujeres. Y entonces ahí tipificarlo y también considerarlo dentro del Código Penal de Nuevo León, porque creo que tiene que haber sanciones y tiene que haber un marco jurídico que proteja a las mujeres sobre este tipo de situación. Lamentablemente se está dando la modificación de imágenes, que nosotros pues con toda libertad podemos subir a veces algún video, alguna fotografía, etcétera, y la manipulación que se puede lograr ahora a través de la inteligencia artificial nos puede llevar incluso a el manejo de imágenes pornográficas, ¿sí? En audios que pueden estar relacionados con nosotros mismos y que al final de cuentas es una manipulación. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que proteger el derecho de las mujeres y saber qué hacer en caso de que pudiéramos estar en ese riesgo. Entonces hay una reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y establecido como un delito y también dentro del Código Penal con sanciones muy específicas. Y al mismo tiempo también presentamos esta ley de ciberseguridad, una ley que no existe en Nuevo León, es una nueva ley que queremos establecer y que también estamos haciendo un capítulo más dentro del Código Penal de Nuevo León, porque sabemos que los delitos en este sentido, aun y cuando no solamente son en contra de las mujeres, también sabemos que es una constante. Lo único que tenemos actualmente en Nuevo León es una ley, la Secretaría de Seguridad Pública tiene una policía cibernética. Sin embargo, no hay prevención y ninguno de los órganos de gobierno en otras instancias puede estar aplicando algún tipo de medida para prevenir. Entonces, no sé si hemos escuchado a veces que a algún familiar nuestro le hackearon su WhatsApp. Ese es un delito. ¿Sí? Es un delito relacionado con la ciberseguridad. Digo, nuestro gobernador fue hackeado también, ¿no? Entonces, yo no diría que por eso hay que presentarla, sino porque hasta ese nivel puede llegar, ¿no? Entonces, muchas personas, muchas familias están siendo atacadas por este tipo de delito y entonces, porque luego se convierte en un delito financiero. Porque luego tenemos que andarle avisando a nuestros amigos y compañeros que, por favor, si reciben algún mensaje relacionado donde les piden dinero, no soy yo,
¿sí? Entonces es una suplantación de persona, ¿sí? Es una serie de delitos que se está generando en Nuevo León y en todo el país y que nos tiene que llevar a una reflexión muy importante y tenemos que crear esta ley. Yo espero que haya la oportunidad de que todos los grupos legislativos nos apoyen y así pues tener a Nuevo León seguro en todos los sentidos, tanto en lo personal, pero también a través de las redes sociales y las plataformas digitales. Yo quisiera retomar esto que dices porque como bien señalas, la ley de violencia digital, así como tú la presentaste, pues tiene una amplia perspectiva de género, está pensada en delitos que se cometen hacia las mujeres, pero esta de ciberseguridad, que no necesariamente está planteada así, sí protege de manera especial a las mujeres porque como en casi todos los ámbitos somos especialmente vulneradas, tenemos implicaciones diferenciadas con respecto a los hombres. Entonces, pues es muy importante que esto avance. Y yo te quería preguntar en qué estado se encuentran. ¿Has platicado con los otros grupos legislativos? ¿Qué te dicen tus compañeros? ¿Están dispuestos a apoyar? Sí, es algo que tenemos que impulsar muchísimo. Nosotros la presentamos hace apenas una semana. La ley de violencia digital en contra de las mujeres está presentada con anterioridad, pero yo espero que ambas reformas, una reforma a la ley y otra la creación de la nueva ley de ciberseguridad, pueda entrar ya dentro de esta agenda legislativa que tenemos con los demás partidos políticos. Ha atraído mucho la atención de toda la comunidad. Nuestros estudiantes están muy interesados, las mujeres estudiantes que también en muchas ocasiones lamentablemente se han tenido que enfrentar este tipo de inseguridad. Vimos el caso del Instituto Politécnico Nacional que fue tan sonado porque las compañeras muy valientes se atrevieron a denunciar lo que estaba haciendo un compañero a través justamente de la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que sí es un tema de actualidad, que no tenemos que esperarnos a que sucedan las cosas tan negativas que lamentablemente dejan en riesgo o en la vulnerabilidad a nuestras mujeres y que sí podamos avanzar. Entonces yo espero que haya una unanimidad de respuesta por parte de los demás grupos legislativos y que nos pongamos a trabajar por brindar todas estas herramientas, tanto en lo legal, pero también en la aplicación de sanciones para quien se atreva a actuar de esta forma. Yo quisiera que habláramos un poquito de los extremos de lo que plantean estas iniciativas. ¿A qué me refiero? Ahorita hablaste de una palabra clave en esto que es prevención. Yo te quería preguntar qué vertiente de prevención tienen estas iniciativas o si se tienen que ver desde otras instancias y no necesariamente a través de lo legal. Y la otra parte que tiene que ver con las sanciones. Cuando tú hablas de asuntos de carácter penal, delitos de carácter penal, ¿quiere decir que habría cárcel para quien cometa estos delitos? Sí. Mira, en cuanto a la prevención, yo creo que nos corresponde a todos. La ley de ciberseguridad establece dentro de sus artículos que cada una de las instancias de gobierno tendrían que crear sus propias unidades de ciberseguridad. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas áreas importantes dentro del gobierno del Estado, incluyendo a lo mejor el Instituto Estatal de las Mujeres, tendría que tener una unidad especializada para orientar y prevenir cada uno de estos actos. Y al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado tiene un capítulo completo de reforma a su ley orgánica para crear esta área de inteligencia y sobre todo de persecución de los delitos. Y al mismo tiempo el Poder Judicial establecer las sanciones para cuando se detecte este tipo de acciones. Entonces, las penas que irían desde los 3 a los 9 años de prisión en el caso de que estén relacionados con un delito de ciberseguridad. En el caso de manipulación de imágenes, como es el caso de la inteligencia artificial, ahí podríamos llegar hasta 12 años de prisión. Entonces, yo creo que sí es muy importante, sobre todo porque es un reto grande lo que tenemos por delante. O sea, las redes sociales, el manejo de las plataformas digitales ya están entre nosotros, ¿sí? Pero sí tenemos que establecer este cuidado y esta atención. Son como quien dice un arma de doble filo, ¿no? Porque nos sirven para muchísimas cosas, para comunicarnos, para poder entendernos de muchas maneras. Sin embargo, al mismo tiempo, esta situación que se da de aquellas personas que solamente están pensando en cómo ocasionar un daño a los demás, tenemos que frenarlo y pararlo a tiempo. Fíjate que al hablar de hasta 12 años de prisión en el caso de violencia digital, pues tiene un efecto disuasivo muy importante, pero es un efecto de disuasión que solo se da si le damos difusión a estas iniciativas y sobre todo una vez que sean aprobadas, que esperemos que se aprueben en el Congreso, para que quienes tienen esas malas intenciones de llevar a cabo este tipo de delitos
pues sepan a lo que se están enfrentando. Pero sobre todo creo que es muy importante que como sociedad actuemos y haya también una sanción desde las personas que nos enteramos que esto haya ocurrido, para que de ninguna manera seamos copartícipes a través, por ejemplo, de la visualización o de la difusión de este material. Así es, la distribución también es un acto que genera violencia. Entonces, cuando recibimos este tipo de material, no es posible que demos distribución. Sí, podríamos decir que no tenemos responsabilidad porque no lo generamos. No, también la distribución o el darle un like, como decimos, o compartir este tipo de imágenes también entra en una sanción hacia las personas que así lo realicen. Entonces, sí tenemos que ser sumamente cuidadosos y vamos a seguir trabajando hasta que esto se haga realidad. Hay gente que está muy comprometida con estos temas y que si llegan a ver algo así, pues querrían denunciarlo. ¿Qué está previsto como canales de denuncia? En este momento lo que tenemos es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con esta Policía de Ciberseguridad. Ahí podríamos en este momento denunciar y al mismo tiempo en la Fiscalía. Lo que nos está faltando es concretar un proyecto así ambicioso y muy específico que nos ayude a darle la tipificación del delito. Entonces ahí es donde de repente se pierde y entonces ahí es donde, aunque nosotros podamos denunciar, de pronto no sabemos en cómo ahora sí que catalogar el delito y eso nos lleva a perder mucho tiempo, ¿no?, en cuanto a la sanción. Por eso es bien importante establecer ya el marco legal específico de lo que tendríamos que perseguir. Tienes toda la razón, lo vimos con la violencia política en razón de género, cómo hasta que se creó el tipo legal, pues las carpetas donde se fincaba responsabilidad pudieron avanzar, porque de otra forma pues estábamos tratando con un fantasma. Exacto. Se parecía a ciertos delitos, pero no era exactamente ese, y sin ello las autoridades no pueden actuar. Así que deseamos mucho éxito para estas iniciativas para combatir este tipo de delitos que efectivamente tienen un efecto diferenciado y particularmente pernicioso en las mujeres. Les reitero, estamos en Hablemos de Igualdad en el marco del evento que está por ocurrir el próximo 23 de enero a las 9 de la mañana en el Hotel Wyndham, el Foro Feminista, Inteligencia Artificial y Género. Y yo quiero decirles que la diputada que está tan versada en estos temas nos va a acompañar como moderadora de una mesa. Así es de que, Sandra, ahí nos saludamos el próximo 23 de enero y sobre todo esperamos verlas a todas ustedes acompañándonos ese día. Volvemos en unos momentos con otra invitada, otra diputada que está tratando estos temas, Grecia Benavides. En unos minutos estamos con ustedes. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad, que llega hasta ustedes gracias al amable acompañamiento de Canal 28 y de Radio Nuevo León. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a una extraordinaria amiga, excelente y muy joven diputada, Grecia Benavides, diputada del Congreso Local por Morena. Bienvenida, Grecia. Muchas gracias por estar aquí en Hablemos de Igualdad. Y pues vamos a hablar de igualdad, porque la igualdad también tiene que ser en Internet, también tiene que ser en las redes sociales, todo ese universo también tiene que ser igualitario. Como les comentábamos, este es un programa especial en el marco del Foro Feminista, Inteligencia Artificial y Género, en el cual será panelista también la diputada, y nos pareció importante invitarla porque justo acaba de presentar una iniciativa en esos términos. No sé si nos puedas, por favor, contar, Grecia, un poco más de qué va esta iniciativa. Claro que sí, pues bueno, en Hablemos de Igualdad, que son espacios que debemos de tener, agradezco mucho la invitación para que podamos hablar de las cosas que están ocurriendo. Yo acabo de presentar una iniciativa para que se adicionen cosas en el artículo 271 bis 5 del Código Penal del Estado de Nuevo León. En este artículo se materializó lo que es la Ley Olimpia. La Ley Olimpia, que por primera vez pudimos tener las mujeres y todas las personas, pero sobre todo las mujeres, la garantía de que se protegiera nuestra privacidad. Y entonces, en esta iniciativa que propuse, es que se adicione también y se castigue
quienes violenten de manera sexual con imágenes, que produzcan imágenes con inteligencia artificial. Esto debido a que pues ya tuvimos un caso muy sonado en la Ciudad de México en donde fueron violentadas alumnas de una universidad. Entonces es muy importante para nosotras que podamos erradicar todas las violencias. Y la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a que después de lo que sucedió con esto que ocurrió con las universitarias, hizo un llamado a todas las legisladoras y legisladores para que pudiéramos tipificar este tipo de violencia que se hace ahora con inteligencia artificial. Justamente porque si no existe el tipo penal, pues de qué estamos acusando a las personas. Además hay un tema ahí muy grave, lo hemos ya trabajado en algún momento desde otros foros, Grecia, por ejemplo, cuando hablábamos de violencia política en razón de género, cómo es una forma que se utiliza mucho para violentar a las mujeres políticas, por ejemplo, posteando cosas en contra de ellas, pero se hace desde el anonimato, desaparecen las evidencias. ¿Qué es lo que están planteando para resolver esta parte de lo que hablamos de la carga de la prueba? ¿Con qué preciso que se trata de un delito en contra mía, que esa es una imagen que se falsificó, que no soy yo, que se hizo a través de inteligencia artificial? Porque es increíble el alcance que tuvo una sola persona en contra de tantísimas mujeres. Entonces, esto se puede potenciar enormemente. Sí, mira, yo te digo, para nosotras de la Cuarta Transformación, pues la justicia es una deuda pendiente para todas las personas, pero sobre todo para las mujeres. Por eso se impulsó la reforma al Poder Judicial. Lo que es muy lamentable es que no haya jueces y juezas con perspectiva de género. Si ya hay la ley Olimpia, que es que no pueden reproducir imágenes íntimas de ninguna persona, no entendemos por qué no fue condenado el estudiante que creó imágenes de sus compañeras para venderlas. O sea, no entendemos por qué no los jueces, las juezas, quienes procuran la justicia, no castigan este tipo de violencia. Entonces, hay que ponerlo con todas sus letras en los códigos penales, pero además de eso también alzar la voz de que necesitamos jueces y juezas que estén de verdad para que se garanticen y podamos ejercer nuestros derechos y que cuando alguien nos violenta, pues tenga un castigo, que eso es lo más grave. Entonces, como bien saben, en este país estamos en momentos de transformación, ¿no? Tenemos después de 200 años de independencia la primera mujer presidenta. Además de eso, se logró ya constitucionalmente que podamos votar a jueces y juezas y esto va a tener que hacer que se transparente de quiénes son quienes garantizan, ¿no?, que haya justicia y castigos para quienes violentan a las personas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que además de nosotros legislar y empezar a señalar estas violencias que son nuevas, porque eso es con la tecnología, también acompañar con campañas, y por eso felicito este espacio y que nos abras este espacio para hablar de ello, porque es muy importante comunicarlo y socializarlo. ¿Qué está ocurriendo para que las nuevas generaciones sepan pues que es un castigo y que está mal, ¿no? El quitarle la privacidad, ya sea de cualquier manera a cualquier persona, ¿no? Y esta es una violencia que generalmente la sufrimos más las mujeres. Es correcto y bueno, como tú bien sabes, el Instituto Estatal de las Mujeres ofrece capacitaciones en estos temas, es parte de nuestra razón de existir, por ejemplo, el capacitar a todas las instancias de la administración central, de los órganos desconcentrados, ir creando en cada una de ellas unidades de igualdad de género, pero no es sencillo el transmitir el mensaje de qué es la perspectiva de género. ¿Cómo lo ves tú? Porque tenemos cuesta arriba el hablar de este efecto diferenciado que las decisiones públicas tienen en el caso de las mujeres. Sí, pues es que, como bien lo digo, estamos en un momento de transición, de construcción de democracia,
Históricamente, pues en Nuevo León, también en el Congreso del Estado, es la primera vez que hay más mujeres diputadas, que vemos más mujeres diputadas. O sea, en esta 77ª legislatura, es la primera vez que habemos más diputadas. Es la primera vez que hay una mesa directiva solo conformada por mujeres. Y pues como ya bien lo dije, ¿no? Tenemos por primera vez una presidenta en el país. Entonces, esto quiere decir que culturalmente vamos a cambiar la manera de interpretarnos las mujeres y las niñas, pero que es necesario, que se han hecho muchos esfuerzos. O sea, no estaríamos viviendo esta realidad si no fuera porque empezaron con las cuotas, ¿no? Las cuotas, que era primero empezó el 70-30 y luego tuvimos la paridad. Como bien lo dices, se crearon estos institutos, se puso un presupuesto en los partidos políticos para que se ejerciera solamente para el liderazgo de las mujeres que hacemos política. Entonces se ha ido avanzando, pero la violencia no ha cesado con los pasos que hemos dado. Entonces es para nosotras muy importante que se hagan políticas reales de igualdad. ¿A qué me refiero? En la Cuarta Transformación es muy importante que las niñas estudien como los niños, que no se vayan de estudiar los jóvenes, las adolescentes, por ningún motivo, por ninguna circunstancia. Y estas políticas pues son las que nos hacen entender a nosotras que es muy importante que tomemos decisiones, que estudiemos y hoy por hoy pues ya podemos ser presidentas. Eso ya es una realidad. Qué bien que tocas este tema de cómo ha ido evolucionando el mayor acceso de las mujeres a los órganos de toma de decisión, concretamente al Congreso. Tenemos una iniciativa en favor de las mujeres presentada por una diputada mujer. ¿Cómo le hacemos para que si ya somos más del 50% en el Congreso, toda la legislación que se tenga que llevar a cabo en favor de las mujeres pase sin que los partidos sean los que dividan ahí la toma de decisiones? Es decir, ¿cómo nos planteamos, Grecia, el que primero somos mujeres y ya luego somos mujeres de partido y ya luego vienen las ideologías? Al final tenemos que poner a las ciudadanas en el centro. Sí, creo que hay muy buena disposición en esta 77ª legislatura, muy buena disposición para ir avanzando en los derechos de todas y de todos. Se votó por unanimidad en la reforma al artículo 2 de la Constitución, en donde reconocemos los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos afromexicanos. Y creo que este es un avance muy importante para ir haciendo pasos contra la discriminación de cualquier persona. Estamos en el 2025, el año de las mujeres indígenas, que eso también para la Cuarta Transformación es muy importante, reivindicar nuestras raíces. Y además creo que como les digo, en el Congreso hay buena disposición para legislar en favor y garantizar los derechos humanos. Hay otras cuestiones pues que tal vez no vamos a ponernos de acuerdo, pero en eso creo que sí, y que también vamos a poder avanzar en una ley, porque el Estado de Nuevo León no tiene una ley de migración. Entonces, yo espero que podamos avanzar y estos paneles, estos espacios, pues también hacen que la ciudadanía y que también quienes somos ahorita estamos representando a la gente, porque eso es lo que hacemos en el Congreso, que esas necesidades, que eso que se está viviendo, pues lo podamos legislar. Tocaste ahorita varios puntos muy importantes en el sentido de las desigualdades que existen, porque es difícil ser mujer, pero es más difícil cuando eres indígena, cuando eres afrodescendiente, cuando vives con alguna discapacidad, cuando eres migrante, y pues lo hemos dicho varias veces aquí en el instituto, esa tiene que ser nuestra brújula, la de las interseccionalidades, la de los grupos históricamente vulnerados, y pues justo de eso va a tratar la mesa en la que nos haces el favor de participar el próximo 23 de enero. Tú estarás ahí hablando de cómo juega el género. Gracias. Tenemos un compañero Luis Octavio Vado, que va a estar hablando de cómo juega el tema de la edad también, porque a veces es una brecha muy importante para lo digital. Se hablará acerca del origen étnico también como una
determinante. Entonces, pues no se lo pierdan el próximo 23 de enero, 9 de la mañana, en el Hotel Wyndham. Ahí nos vemos, Sí, diputada claro que sí, Grecia muchas Benavides, y muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a todas y todos ustedes por seguir semana a semana. Hablemos de Igualdad, el programa del Instituto Estatal de las Mujeres.